¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, Pasos Perdidos por DTV, después de una jornada en la cual se vivió la sesión en la jornada de ayer y además se está siguiendo muy de cerca qué es lo que está ocurriendo con la sesión que se lleva adelante en el Senado Nacional. Señora Amanda Alma, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fer? Muy bien. Acá con el foco puesto en el Congreso de la Nación como el epicentro de la actividad política. Bien decías, hoy una sesión en el Senado con muchas novedades, ¿no? Sí. Resultó a partir de las 2:15 de la tarde, más o menos. Exactamente. Bueno, y una sesión en el Senado donde vuelve a mostrarse también una división dentro o en el seno del bloque de la Unión Cívica Radical. Sí. No tan profunda como vimos en la jornada de ayer, durante la sesión, en el marco de la discusión de rechazo al veto, que finalmente se mantuvo, se respaldó la decisión del presidente Javier Milei a lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria, pero en la Cámara de Senadores lo que se vio que en el marco de la discusión interna del bloque que encabeza el correntino Eduardo Vichy, hubo una votación dividida sobre la discusión o no del DNU 656/2024, por el cual la CIDE incrementó su presupuesto a partir de un DNU del presidente de la Nación. Votación interna, mostrando cierta división, pero finalmente trayendo el tema al recinto. Sí, esa fue la novedad del día de hoy a las 2:30 de la tarde, cuando se inició la sesión en el Senado. No solamente se va a estar discutiendo boleta única de papel, que seguramente deba volver a la Cámara de Diputados para su revisión, ya que fue Cámara originaria allá por el año 2021, ¿no? Exactamente. Está en el último tramo, podemos decir, de este proyecto de ley de posibilidad de ser aprobado, de estar en estado parlamentario, y la Cámara de Senadores ya en enero había empezado a revisarla, mientras acá se discutía la ley base, ¿te acordás? Sí. Hubo una primera reunión en el Senado para avanzar con la conformación de esas comisiones, estaba dentro del pedido de sesiones extraordinarias y todos nos preguntábamos de qué se trataba, ¿no? Claro. Esta reforma política que incorporaba el presidente de la Nación en la convocatoria a sesiones extraordinarias en el mes de enero. Bueno, resultó que después hubo otra reunión a mediados del mes pasado para definir los dictámenes. Finalmente hay dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría, que proponen algunas diferencias. También, como en la Cámara de Diputados, tiene mayoría grabada la Cámara de Senadores, ¿no? Para aprobar reformas políticas. Eso es lo importante. Hay algunos temas donde se pide un consenso mayoritario entre los bloques. Claro. Unión por la Patria tiene 33 diputados y senadores, hoy hay presente 30. Y es la fuerza con mayor cantidad de representación. Veremos cómo resulta también la votación. Bueno, ahí el oficialismo necesita 37 votos a favor. Recordemos, los dictámenes tenían algunas diferencias, pero no tenían diferencias en cuanto a los apoyos y los rechazos. Es decir, que tenían muchas similitudes y por lo tanto ninguno de los dos dictámenes se imponía por sobre el otro. Sí. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tuvo que llevarse adelante? Un trabajo, digamos, ya por afuera de lo que es la comisión respectiva, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de la Nación. El propio gobierno elevó un borrador con nuevas modificaciones o con nuevas propuestas y es en definitiva, como ya están firmados los dictámenes más el borrador es lo que se va a discutir en la tarde de hoy en el Senado Nacional y las modificaciones se las van a ir haciendo sobre la marcha. Exacto, va a ser el primer tema de debate. En el recinto estaban con cuestiones de privilegio, también luego intentarán aprobar desde la oposición el proyecto que viene de la Cámara de Diputados con una importante mayoría también para ampliar el presupuesto universitario, proyecto que también el presidente de la Nación anunció un posible veto y seguro será referencia a lo que sucedió ayer en esta Cámara. Claro, y ahí empieza nuevamente lo que es, digamos, el trámite legislativo, el trámite parlamentario, que el veto presidencial va a ser comunicado a la Cámara de Origen, a esta Cámara, a la Cámara de Diputados, y a partir de allí veremos qué es lo que va ocurriendo. Con el de jubilaciones, directamente fue llevado al recinto. Exactamente. Algunos dijeron, bueno, ¿por qué no lo teníamos que haberlo llevado a las comisiones y discutido en la comisión? Y después recién llevarlo al recinto. ¿Para qué nos apuramos? Dijeron ayer algunos diputados nacionales. Bueno, son estrategias parlamentarias. Veremos cómo se desarrollan. Claro, primero hay que esperar el veto a la ley que saque el Congreso
o primero tendremos que esperar que salga la ley, después tendremos que esperar el veto y después esperar si el veto es total o parcial. Exacto. Y la discusión de presupuesto que empieza el domingo. De eso también en un ratito vamos a estar hablando porque se empiezan a conocer algunas coordenadas de lo que será justamente la presentación oficial del presupuesto aquí en la Cámara de Diputados, como establece la Constitución Nacional. Exactamente. Día de mucha actividad, digamos. Entonces, sí, claro, acá en Pasos Perdidos. Revisamos el clima para saber cómo está. Tiempo. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde una tarde con... no digo pleno sol, ahí está viendo algunas nubes, pero agradable, 17 grados la temperatura máxima, 11 grados la mínima. Hoy a la mañana se sentía un poco el fresco. Para mañana también temperatura agradable, 16 grados de máxima y una mínima de 11. Y el día sábado, ya en el fin de semana, una máxima de 17 grados y una mínima de 9 grados. Así que con pleno sol, esperando y aguardando para el domingo la llegada del presidente aquí al Congreso Nacional. Exactamente, para presentar el presupuesto 2025. Hay mucha expectativa, obviamente, el primer presupuesto de Javier Milei, porque recordemos que el actual está prorrogado del año pasado, sin las actualizaciones vinculadas con la inflación, que también se conoció en el día de hoy. La inflación respecto al... el día de ayer, perdón, la inflación respecto al mes de agosto, ¿no? Que mantiene un poco por arriba de los 4 puntos, repuntando mínimamente en este mes, y analizando también, bueno, los efectos de las tarifas y todos los incrementos que hubo en el mes de agosto. Bueno, vamos a ampliar la mesa. Dale. Vamos a saludar al equipo. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para vos, para Amanda, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Un poco más repuestos, pero más o menos porque la atención toda en el Senado. Sigue la atención en el Senado después, bueno, de lo que fue una larga, no tan larga como otras, pero sí bastante intensa jornada de trabajo en el día de ayer en la Cámara de Diputados, cuando, bueno, vimos lo que aconteció en una sesión, ustedes lo venían contando, ¿no? Que dejó una victoria para el gobierno. Da la sensación que es una victoria más por lo que se evitó que por lo que se consiguió, ¿no es cierto? Un gobierno atado al ajuste fiscal, un gobierno atado a los números del fisco. Sabían que podía tener un impacto si la Cámara de Diputados rechazaba el veto a la movilidad jubilatoria. Bueno, finalmente el gobierno pudo hacer valer su recurso de negociación política y de acercamiento también con algunos diputados radicales que le garantizaron la continuidad del veto a la ley sancionada por este Congreso, y en paralelo, bueno, la espera de otro veto a partir de lo que vaya a ocurrir en la jornada de hoy en el Senado mientras se debate la ley de financiamiento educativo. Un detalle, para la Oficina de Presupuestos del Congreso, la OPC, el proyecto de movilidad jubilatoria tiene un impacto fiscal del 0,4%. Para la misma oficina, el proyecto de financiamiento universitario es 0,1, es 3 veces menos. En ese sentido, bueno, esperando ver los números para tratar de entender los movimientos que vaya a hacer el gobierno a partir de la sanción de la ley que se espera que se dé en el Senado esta tarde. Claramente. Ahora está por empezar, ya está la lista de oradores de lo que pasa en el Senado, ahora la vamos a comentar. Gonzalo Solobarrieta, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Aman, para vos, para Fer, para Tony, y a la espera, lógicamente, de lo que suceda en el Senado, pero también no dejando de lado lo que es la actividad aquí en la Cámara Baja, porque no solamente tendremos el domingo la presencia de Javier Milei aquí en el Congreso a las 9 de la noche, sino que además también la semana próxima se vendrán más comisiones, más proyectos a tratar. Uno de ellos tiene que ver con las obras artísticas que han sido muy criticadas tal vez por afines al gobierno nacional o hasta el propio Javier Milei respecto al financiamiento, ¿no? Por eso hay y existe una herramienta que es el mecenazgo, que propone Hernán Lombardi y que justamente hace poco que lo presentó, si mal no recuerdo, un mes justo o aproximadamente, y que la semana próxima tendrá su tratamiento en la Comisión de Cultura. Así que me pareció interesante traerlo a la mesa para empezar a interiorizarnos respecto a cómo será esta herramienta que ya corre
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque a mitad de año esto se aprobó en la legislatura porteña y ahora la idea es complementarlo con la legislación a nivel nacional. Así que en un ratito vamos a estar con eso. Bueno, es interesante porque lo que nos va a marcar Gonza son diferentes proyectos, diferentes iniciativas que va a ir transitando y van a ir transitando los caminos de este Congreso Nacional, de esta Cámara de Diputados, que van a estar, obviamente, todos eclipsados por el presupuesto. Sí, claro, ¿no? sin duda. Todos los proyectos van a estar eclipsados por ahí. Es el tema más importante, además sabiendo que va a venir el presidente de la Nación a presentarlo, va a ser una reunión de comisión seguramente abierta para invitar a diputados y senadores, para también escuchar las distintas propuestas, sean o no sean de la comisión, y un mensaje que va a traer el presidente, más que presentar el presupuesto, va a traer un mensaje político, va a traer unos lineamientos generales, y luego será el momento de trabajarlo ya en la semana con las directivas de José Luis Esper, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, para ordenar una agenda donde tendrán varias semanas de informativas, primero largas, extensas seguramente, y luego sí avanzar con el trabajo de los asesores un poco más fino, porque el presupuesto es algo complejo de analizar, ¿no? Lleva mucho tiempo. Y en el medio vamos a ir conociendo algunos detalles más respecto a lo que va a ser, digamos, el domingo a las 9 de la noche, con la llegada del presidente de la Nación, que va a tener similitudes con lo que es una asamblea legislativa. Más allá de que no va a ser una asamblea legislativa, más allá que no está encuadrado desde ese, digamos, desde ese punto de vista, pero lo cierto que el presidente va a ingresar por la explanada, que va a estar acompañado por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que lo va a recibir también y va a estar acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y le va a hablar a los diputados, le va a hablar a los senadores, y por intermedio de la cadena nacional, por intermedio de los medios, va a estar hablándole al pueblo argentino. Efectivamente. Vamos a repasar lo que pasaba en el día de ayer, que fue la sesión especial aquí en la Cámara de Diputados para analizar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. La primera, digamos, situación en donde la Cámara de Diputados, en este caso, Cámara iniciadora de este proyecto de ley, tiene que revisar una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo en el momento de la promulgación, que puede ser promulgarla totalmente, parcialmente, o vetarla de manera total o parcial. Y ahí es que debe revisar el Congreso, que inició este debate, si acepta o no acepta esas condiciones. Para eso hay una mayoría grabada, y esto es el momento de la votación de la definición respecto a la insistencia del Congreso en el tema de la movilidad jubilatoria. De acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. Vamos a votar de manera nominal. Sírvanse, por favor, diputados, a emitir su voto. Identifíquense, por favor. Tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Se cierra la votación. 153 votos afirmativos, 87 negativos, 8 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. Bueno, ese fue el momento de la votación, 153 votos a favor, 87 votos en contra, las 7 abstenciones, el resultado que no alcanzó los 2/3. Y 9 ausentes, ¿no? Que eso no aparece en la pizarra, pero sí a partir de la información de quienes estaban presentes y luego con el acta de la votación, ese es el número de los que estuvieron ausentes, que amplía el número que se requiere para una mayoría de 2/3 de los presentes, no de todo el cuerpo. Bueno, vamos a ver qué decían los legisladores, los diputados en el propio recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, habló de esta manera. ¿Tiene derecho a vetar el presidente de la Nación? Sí tiene derecho a vetar. ¿Tenemos nosotros derecho a insistir, Presidenta? No solamente tenemos un derecho a insistir, sino que en este particular caso, como antes se ha expresado, tenemos una obligación constitucional de darle a la movilidad jubilatoria en la República Argentina una fórmula dispuesta por ley. He escuchado muchos argumentos
Y la verdad que no quiero reiterar expresiones que ya nuestro bloque en sus distintas versiones de los diputados ha esgrimido, pero me detengo en esta entonces, cuando se nos señalaba de que no se habían indicado los fondos de donde uno pretendía esta recuperación en parte de un feroz ajuste que recibieron los jubilados después de una devaluación de más del 120% aplicada en el mes de diciembre por el gobierno y que logra el equilibrio fiscal más de un 30% o 40% por licuadora. Y la verdad que es un argumento falaz, presidente. Primero porque en lugar de donde financiar esta postura de nuestra parte, este proyecto lo sindicó el Parlamento y no lo acompañó el gobierno. Le dimos múltiples opciones para que reduzca el costo fiscal que significa el gasto tributario de más de 2 puntos del PBI de un conjunto de industrias y empresas que tienen exenciones impositivas y que a la postre, después de décadas, hemos advertido que las finalidades que se las otorgaron no cumplieron los objetivos previstos. Pero además no corresponde porque es el mismo argumento que anteriormente expresaba, presidenta. Nosotros estamos simplemente cumplimentando lo que la ley nos exige. La fórmula de movilidad, así lo tiene dicho nuestra Constitución, pero así lo tiene respaldado las resoluciones jurisprudenciales, el caso Badaro, si no están dispuestas por ley, terminan más temprano que tarde siendo perdidosas en los estrados judiciales y bueno, en esta Argentina donde bueno, que pague otro más allá, así se va acumulando déficit fiscal, señor presidente. Pero además también es falaz el argumento, porque al tener un presupuesto prorrogado el gobierno no es que tiene una hoja en blanco. Ese presupuesto que prorrogó tiene prioridades y tiene porcentualidades en donde tiene que priorizarse el gasto del Estado. Si después por la inflación no corresponde esa prioridad señalada en el presupuesto, lo que viene a hacer el Congreso es a corregir esa decisión de no atender a la prioridad del presupuesto prorrogado. La clave, ¿no? Sí. El tema presupuestario que Totalmente. es parte de la discusión de estos días y que todo va a confluir hacia allá. El oficialismo va a tratar de encaminarlo y también en el debate con algunos de los bloques aliados, ¿no? Sobre todo. Sí, ahí va a estar la discusión, en qué puede llegar a terminar de acordar el oficialismo para llegar a un proyecto que termine, bueno, bien, matizando un poco las dificultades que tiene y también respaldándose en los gobiernos provinciales una vez más, bueno, como vemos en la votación de ayer. Exactamente. Bueno, y me parece que lo que ya se anticipa del presupuesto 2025, más allá que va a tener la coordinación de esa discusión por parte del presidente de la comisión, de José Luis Esper, el propio presidente, La centralidad. Javier Milei, va a marcar esa estrategia, como estuvimos viendo desde hace, en estos últimos días, pero ya desde hace 2 semanas, cuando reunió en la Casa Rosada a los representantes del PRO, del MIT y de la Libertad Avanza, y ya fijaron todos los lunes tener una reunión de estrategia parlamentaria. El lunes pasado la encabezó la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y a partir del lunes que viene retomaría esa conducción el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en la cual va a participar Karina Milei, donde va a participar también Lisandro Catalán, el vicejefe de gabinete, y el, digamos, por el lado de Interior, y el otro vicejefe de gabinete, José Rolandi. Los 2 vicejefes de gabinete van a estar también lo que sería en la coordinación de esta nueva mesa de estrategia parlamentaria. Y sí, porque viene una discusión muy importante y ahí hay que también blindar de algún modo las exigencias o los pedidos que hagan los gobernadores a través de sus diputados y senadores, claro, ¿no? Sobre todo porque hay un bloque clave, que es el bloque provincial, que es Innovación Federal, y también Encuentro Federal. Tiene diputados claves de las provincias que suman a la hora del quórum y a la hora del debate. Vamos a repasar, ¿te parece? Lo que decía Cristian Ritondo. Vamos a escucharlo. También ayer, presidente del bloque del PRO, en la sesión donde se debatía el veto presidencial. Porque el ajuste lo pagan todos los argentinos, no es un gobierno. Un gobierno tiene una idea económica
Y el resultado y el esfuerzo los hacen todos los argentinos. Y a este esfuerzo de los argentinos no lo vamos a hacer por un disparate. Buscando lo cómodo que es este 8%, que nosotros estamos de acuerdo y que votaron en contra y llevaron otra ley porque nosotros propusimos el 8% y quisieron hacer populismo, se agregaron, vamos con esta, con la chapa del 8% vemos todo lo que nos podemos llevar. Y esto es lo que hicieron cuando votaron la ley. Entonces cuando hablan de que hay que ser honesto, que hay que decir la verdad, esta es la verdad, porque si no, lo que estaban proponiendo lo habrían votado acompañado del dictamen nuestro, no fueron con nuestro dictamen. Buscaron aliados y los aliados les costó muchísimo la cosa. Ahora se deshacen. Matrimonio que yo dije, ¿sabe? Ahora parece que está con problemas de convivencia. Mire, este tipo de leyes está explícitamente prohibido por la Ley de Administración Financiera. El artículo 38 establece: toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar la fuente de recursos. Acá se trató de una ley donde no había informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. No había, llegó después. Llegó después, dijo la ley que se trató ayer, estos son los costos, y después dijo que se había equivocado. Lo que están planteando los hechos es financiar con emisión, con deuda que no podemos tomar, y todos sabemos que más emisión es más inflación, y más inflación es más pobreza para todos los argentinos, y especialmente para los jubilados y para los que menos ganan. Esto viene de producirse en Argentina durante 20 años seguidos. Populismo, regalamos, alguien lo va a pagar. Por eso hoy tenemos un sistema jubilatorio donde cada 10 jubilados hay 7 que no aportaron. ¿Qué sistema jubilatorio soporta esta? Ninguno. Entonces, nosotros no tenemos problema, viene el presupuesto ahora. Vamos a discutir el 8% de lo que tenemos que decir, pero discutamos todo el sistema. No, porque después están los que votan en contra de las jubilaciones de privilegio. Entonces, digamos todos los sistemas. Porque acá hay regímenes donde se jubilan a los 50 años. Acá hay régimen que siguen siendo de privilegio, que no sean de privilegio, porque están en provincias donde se jubilan a los 50 años, donde parece que no cambió el tiempo, ni la expectativa de vida en muchos lugares. Y las actividades han cambiado. Sigue habiendo actividades que dicen de riesgo o de peligro. No estoy ni de riesgo ni de peligro, porque se han modificado absolutamente. Y después yo le recuerdo a algunos que están diciendo es que si quieren voten, pero acá hay responsables que los jubilados hayan perdido 40% de poder adquisitivo. Porque Milei gobierna hace 9 meses. Los 4 años anteriores gobernó Alberto. Y acá están los que lo acompañaron. Entonces, que se hagan responsables de ese 40%, de haber votado eso y sacar la ley de movilidad jubilatoria de Mauricio Macri, que primero la llenaron de piedras, trataron que se caiga la sesión, trataron de asaltar, le pegaban al presidente de la Cámara. Digo, que se hagan responsables. Bueno, ahí estaba Cristian Ritondo, el presidente de la bancada del PRO, con sus fundamentos de por qué había que mantener el veto presidencial. Repasábamos ayer cómo había sido la genealogía de todo este proceso, ¿no? Con la inflación de diciembre, enero y febrero, no se alcanzó a cubrir en el aumento que se da en el mes de marzo, justamente en los horarios jubilatorios, el incremento de la inflación, ¿no? Claro, que había sido muy grande. Un menos 8,01. Claro, porque ahí el gobierno nacional cambió también por decreto la fórmula para poder aumentar a los jubilados, y en ese proceso se perdió una parte. Se le dio sí un 12,5% y quedaba esta porción que vos bien decías. Y hubo en la discusión del recinto varios dictámenes que se sometieron a discusión, ¿no? Exactamente. El tercero, comentabas ayer, que era el del radicalismo, fue el que mantuvo más consenso de todos los bloques. Sumó consenso por parte de Unión por la Patria, que fue el primero que se descartó porque no tenía el número total, y en definitiva ese acuerdo del radicalismo con Unión por la Patria construyó mayorías que después fueron también acompañadas por otros bloques, y fue la mayoría que dio el resultado del pasado 5 de junio. Mayoría que, más allá que se pudo sostener, aunque se vio que perdió números entre junio y en la votación de ayer, pero se necesitaban 2/3, es decir,
una mayoría especial para rechazar el veto del presidente Javier Milei. Vamos a seguir con todo esto después de la tanda, así que quédense ahí porque en un minuto volvemos y tenemos todavía para desarrollar varios temas que trajeron aquí a la mesa los compañeros y también seguir un poco más de cerca qué está sucediendo en el Senado, donde están discutiendo boleta única de papel. Ahí volvemos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión repetimos, una tarde en la cual estamos muy pendientes de lo que pasa en el Senado Nacional. Ya están discutiendo, sí. Boleta única de papel. Sí, tenían el inicio de la sesión una serie de cuestiones de privilegios que se habían comprometido a dar. Esta instancia donde los senadores hacen referencia a alguna situación que está fuera de la agenda y que se sienten agraviados de algún modo. No tantas como en diputados. No tantas, pero muchas esta jornada de hoy, porque la verdad llamó mucho la atención, son en general 10, como mucho, 6, ahora fueron más de 30, y eso también llamó la atención, pero bueno, algunas serán hechas por los mismos senadores, así que en definitiva se acortó el tiempo. Y la boleta única de papel, que tiene 2 dictámenes, como decíamos, que tiene alrededor de una docena de oradores, que van a dar también detalles de sus posicionamientos, y ahí seguramente los senadores por la provincia de Santa Fe y de Córdoba van a ser los principales protagonistas, porque es donde ya está implementada la boleta única de papel. Los modelos, ¿no? A seguir. Los modelos en disputa, digamos, ¿no? Porque hay 2 apreciaciones sobre esos modelos. Y ahí un poco, me parece, también las diferencias estaban planteadas en torno a los senadores que representan a las fuerzas provinciales. Porque lo que señalan es que en la boleta única las fuerzas provinciales, si está uno de los puntos que estarían modificando, que tiene que ver con un tilde que se pone para poder votar la boleta completa. Un casillero, un casillero, es como que los deja un poco fuera de... Por la boleta corta, digamos, ¿no? Claro, en definitiva. los deja fuera de lo que es el juego político. Exacto, queda un poco invisibilizado en definitiva por la referencialidad local, que es parte de la discusión sobre las boletas cortas que se dan en los distritos, que tienen además representación específicamente en su provincia. Exactamente. Pero hablábamos de las provincias, así que vamos a darle paso a una de las intervenciones de los diputados por la provincia de Córdoba, en este caso el diputado Juan Bruje, en la conferencia de prensa que hubo después, ¿te acordás? Finalizada la sesión, acá me están aclarando, que es uno de los diputados de Encuentro Federal, uno de los bloques, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, que convocó a la sesión de ayer y que tenía la expectativa de avanzar con una mayoría agravada, una mayoría de diputados de los distintos sectores políticos para insistir con la ley del Congreso de la Nación. Este es su análisis posterior a la sesión donde finalmente fue rechazada esa posibilidad de insistencia porque no se lograron los 2/3 de los presentes a la hora de votar. Yo creo que es una tarde triste, porque realmente aquí lo que ha ganado ha sido, digamos, criterios numéricos que no son exactos, ha sido el temor a volver a un sistema inflacionario del cual no hemos salido nunca, sino que seguimos. Hay que ir a ver cómo siguen los precios de los combustibles, cómo siguen los precios en los supermercados, cómo siguen aumentando todas las tarifas y todas las cuotas de las obras sociales y colegios. O sea que hoy por hoy el argumento economicista que ha brindado, ha querido exponer el presidente de la Nación y que lamentablemente a través de ese miedo y ese fundamento economicista llevó a cambiar el voto de algunos diputados que hace muy poco, 2 meses, 3 meses atrás, habían estado en favor de los jubilados, habían entendido, habían escuchado a todos los técnicos, habían escuchado a todos los especialistas, habíamos hecho los números y que por lo tanto estaban dadas las condiciones como para darle un aumento, una recomposición a los haberes jubilatorios sin afectar para nada
nada la cuenta de la nación sin afectar el famoso bandera que tiene este gobierno del déficit cero, ¿no? Diputado, la pregunta es, ¿y ahora qué es lo que pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros vamos a seguir peleando por los jubilados. Viene ahora la ley, el proyecto de ley de presupuesto. Por supuesto vamos a insistir de que exista una partida específica, que se aumenten esas partidas que estén destinadas para una modificación jubilatoria que corresponde hacer. Vamos a bregar para la discusión y para que se sancione una nueva ley y que en ese esquema, bueno, estén dadas las condiciones económicas que nosotros entendemos que se dan para poder avanzar. Algo muy importante señalar, nosotros habíamos dado al Poder Ejecutivo las famosas medidas fiscales, o sea, IVA, ganancias, bienes personales y el impuesto especial de blanqueo, por lo tanto, fondo suficiente había como para pagar a los jubilados. Ahí estaba Juan Brugue, el diputado de la Democracia Cristiana, forma parte de Encuentro Federal y la postura, ¿no?, de su bloque, que no es un tema, el tema jubilados no es un tema que ahora pasa al olvido y se guarda en un cajón. Hacía referencia también al DNU 656 que se va a discutir al final de toda la sesión en el Senado de la Nación y que es el que amplía los fondos reservados para la CIDE. Él hacía referencia a eso también respecto, bueno, cuáles son las prioridades del gobierno, que las vamos a conocer sobre todo el domingo cuando visite el presidente de la Nación aquí a las 9 de la noche. Eso ya está confirmado, va a ser, como decías, por cadena nacional. Se están ajustando los últimos detalles para poder recibir al presidente de la Nación. Bueno, y claro, ahí empiezan también las especulaciones, las expectativas en torno al mensaje, las especulaciones sobre quiénes van a estar presentes en el recinto, los diferentes bloques, los diferentes legisladores, se van a sumar senadores nacionales. Hoy Atauche, el presidente del bloque de senadores de la Libertad Avanza, confirmó que va a estar presente. Otros legisladores, algunos ya, porque sus bloques están definiendo una postura política, otros se encuentran impedidos de llegar por una cuestión de vuelos, pero lo cierto es que no van a estar los 257 diputados ni los 72 senadores sentados en el recinto. Principalmente van a estar seguros los 49 que integran la Comisión de Presupuesto, o esperemos que la gran mayoría. Claro. El oficialismo va a estar presente en sus dos bloques de las dos cámaras, también seguramente varios de los diputados aliados que estén más en las cercanías. También hay que decir que, en definitiva, es parte, no es habitual que el presidente de la Nación presente de esta manera el presupuesto, en esta fecha tampoco, y por otro lado no es obligatoria la presencia de los diputados, ¿no? Es un gesto político. Y ahí vamos a ver también qué mensaje le quieren enviar desde el Congreso, donde, bueno, ayer el presidente también tuvo su apreciación sobre lo que sucedió aquí en la Cámara de Diputados. Seguramente hoy, cuando concluya esta sesión en el Senado, también va a tener su perspectiva sobre el Senado, si se da lo que pretende la oposición, que tiene que ver con aprobar la ampliación del presupuesto universitario, por un lado, tiene que ver con la modificación del presupuesto y sobre todo si se llega a dar la posibilidad de rechazar un DNU, ¿no? El DNU 656, que va a ser, si se da, la primera vez que suceda. Claro. A ver, el gobierno nacional tiene una minoría parlamentaria. Tiene 37 diputados y tiene 7 senadores. Exacto. ¿No? Ahora 6, pero bueno, a ver. 7 porque Poltroni, más allá que tenga su bloque o su monobloque, ya adelantó que va a acompañar las políticas del presidente de la Nación. Sí, y en con excepciones como el caso de la designación del juez Lijo. Sí, claro. Pero con otras iniciativas va a acompañar al gobierno nacional. Y hay algunos senadores que no son parte de la Libertad Avanza, no ingresaron por la boleta de la Libertad Avanza, pero que son aliados estratégicos, como el senador Romero, por ejemplo, de Salta. Romero o los senadores del PRO, la mayoría de los senadores del PRO también están teniendo un acompañamiento, como lo tiene el acompañamiento también aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Esa minoría parlamentaria lo lleva a que permanentemente tenga que construir mayorías, como construyó mayorías para aprobar la ley de bases y la ley de medidas fiscales. También tuvo que construir mayorías para poder impedir o bloquear el rechazo a un veto presidencial, como fue el caso de jubilaciones. Ese número que se
consiguió ayer por parte del oficialismo, esos 87 diputados, que logran bloquear cualquier intento de los 2/3, no es un número fijo para poder bloquear cualquier otro rechazo o intento de rechazo a cualquier otro DNU del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué es lo que quiero decir? Cada ley que sanciona el Congreso y que el Ejecutivo no esté de acuerdo, me parece que va a necesitar un profundo análisis también desde la Casa Rosada respecto a si es necesario vetarlo totalmente, si es necesario vetarlo parcialmente, porque es muy posible que la ley de movilidad jubilatoria, si hubiese tenido un veto parcial, no hubiese generado la tensión política que generó hasta el día de ayer. Sí, que se terminó resolviendo en definitiva también. Esa era la expectativa del Ejecutivo Nacional. Sí. Vamos a seguir en un ratito con esto porque Gonza tiene unas placas para comentarnos un proyecto de ley que ingresó hace algunos días aquí a la Cámara Baja. Exactamente, Aman, y tiene que ver con una propuesta del diputado Hernán Lombardi, que recordemos, en la época en la cual Mauricio Macri fue el presidente de la Nación, bueno, él cumplió un rol dentro de el Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 2007 hasta el 2015, es decir, es una persona que está ampliamente vinculada al mundo de la cultura. Actualmente en la Cámara de Diputados, y como vemos en pantalla, este proyecto tiene que presentarse en las comisiones de Cultura y de Presupuesto y Hacienda. Recordemos que este proyecto fue presentado anteriormente, aproximadamente hace un mes. Pasamos a la siguiente placa. Recordando que Hernán Lombardi es justamente el vicepresidente primero de la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados, habiendo sido anteriormente el presidente justamente de la misma, en la época en la cual bueno, estaba Alberto Fernández como presidente y Sergio Massa como presidente de la Cámara, así como también Cecilia Moro. Bueno, Hernán Lombardi lo que propone es algo similar a lo que había propuesto ya en el año 2022. Hace 2 años había presentado una iniciativa referida al mecenazgo. Es un régimen, es un marco normativo que le quiere dar a esto que ya existe dentro de, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hace aproximadamente 3 meses tuvo modificaciones y lo que hace es aportar justamente a lo que es la mayor colaboración por parte del sector privado. Cuando hablamos de mecenazgo es una especie de protección, de colaboración para lo que significa la cultura y todos los proyectos no solamente masivos, sino también a los que promuevan la formación de nuevos artistas. Obviamente que la gama es muy amplia respecto a la cantidad de cuestiones culturales de las cuales podemos estar hablando. Esto lo que significa es un estímulo, es un incentivo justamente para que la participación privada se una a la participación estatal en esto de los beneficios, lo que puede significar el apoyo del Estado para los justamente proyectos culturales. Además, obviamente, cuando hablamos de lo cultural y de lo artístico, en un ratito lo vamos a mencionar porque realmente son muchísimas las ramas. Esto lo que intenta hacer es afianzar la identidad cultural nacional. Obviamente, si nos vamos a la representación, a lo que significa la Cámara de Diputados, también el Senado, desde las provincias, imagínense que aquí se realizan en el seno de la Cámara de Diputados inclusive eventos que lo que tratan de hacer es promover, dar una imagen y un acercamiento, por ejemplo aquí a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de muchas de las actividades culturales, de los números culturales, de lo que puede llegar a ser en futuras generaciones un estímulo en este aspecto y sobre todo con una identidad de cada una de las provincias, de los pueblos, de las ciudades. Bueno, en este caso, también como vemos en pantalla, lo que significa el desarrollo de proyectos y que los creadores promuevan y estimulen la formación. Que preserven, algo muy importante, esto está dentro de la ley, que preserven, proteja y difunda el patrimonio cultural nacional, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Es muy importante entender que no solamente se quiere mostrar lo que nosotros conocemos como una simple obra de teatro o ir al cine y lo que significa la creación de una película o de alguna banda que toca en algún recital, sino también hablamos de los aspectos culturales
dentro de lo artístico y que representan a muchísimas provincias, ciudades, pueblos y demás. Vamos a ir a la siguiente placa. Acá ya prácticamente a lo que significa técnicamente el mecenazgo y cuáles son las principales cualidades del mismo. Esto es un programa de financiación que es lo que propone Hernán Lombardi, el diputado del PRO, para que aporten de manera total o parcial recursos en carácter de donación. Acá viene el primer aspecto principal que tiene que ver con cuando se hace un aporte por parte de un privado. Bueno, se tiene que poner un motivo, obviamente, porque hay un movimiento de dinero. En este caso se aclara que esto es en carácter de donación para la realización de proyectos culturales y artísticos. Actualmente, si entramos a la página, por ejemplo, de Capital Humano, dentro de la Secretaría de Cultura, nos encontramos, si googleamos, por ejemplo, solicitar un subsidio para proyectos culturales. Se comienza un trámite, hay que llenar un formulario, obviamente te tenés que adherir al régimen que propone la página web y podés presentar cuál es tu proyecto, cuál es la iniciativa, a cuánto público querés llegar o a qué público también querés llegar. Bueno, es un formulario obviamente bastante extenso, pero en este caso lo que se quiere hacer es no solamente sea el Estado quien provea de esos recursos para el fomento de estos eventos culturales, sino también con una amplia participación también del ámbito privado. Lo que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es mejorar lo que ya existía y que desde el sector privado, bueno, dentro de los que son las deducciones de los tributos, bueno, sea un poco más amplia y no dependiendo de la cantidad de inscriptos que haya anualmente para poder llevar a cabo un evento cultural. Siguiente placa. Algo muy importante que leí detenidamente en el... fuimos a la anterior, perdón. En la anterior placa decía, no reemplaza la actividad estatal. Algo que leí en el proyecto y me pareció súper importante remarcarlo, y que por algo también lo pone en el proyecto Hernán Lombardi. No reemplaza la actividad estatal, simplemente es un complemento, es una ayuda, colaboración, como decíamos recién, en carácter de donación del sector privado. Y además debe ser entendida como complemento y ampliación, que es lo que decía recién. Ahí lo vemos. El nombre. Régimen de participación cultural es así como se llama, el régimen en el cual uno se tiene que inscribir en caso de tener un proyecto. ¿Y cuáles son las actividades? Aquí vemos cuáles son las actividades. Teatro, circo, danza, música, literatura. Ya empezamos a ver tal vez las más comunes o las que decíamos, bueno, no nos tenemos que detener solamente en lo que podemos llegar a observar en demasía aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, donde estamos ubicados nosotros. Artes visuales, algo muy importante. Y audiovisuales, obviamente. Artesanías, aquí también hay un detalle muy importante. No nos olvidemos que a donde nosotros vayamos de viaje siempre nos vamos a encontrar con una feria de artesanos. Sea la playa, sea los centros principales de cada uno de los pueblos y ciudades, el trabajo de los artesanos también es uno de las ramas que está incluida dentro de este proyecto. Diseño, arte digital, y también vamos a pasar a la próxima placa porque fíjense lo que nos encontramos. Publicaciones, radio y televisión también están incluidas dentro de este régimen, y sobre todo lo que plantea es en el mecenazgo el diputado Hernán Lombardi. Sitios de internet y o plataformas digitales con contenido artístico y cultural, algo que hoy es común porque tal vez la forma de comunicación, la forma de demostrar a todo el territorio nacional una participación o un número artístico ha cambiado. Obviamente que esto va teniendo sus respectivas modificaciones por una cuestión comunicativa, por eso también se ejecuta dentro del texto de este proyecto, y además también el patrimonio, como vemos en el mismo. Y en la última placa vemos el fin del listado, como puede ser mantenimiento, apertura y difusión de establecimientos educativos, algo que también tenemos que tener en cuenta, como los museos, los monumentos, centros culturales y de espectáculos, y sitios que puedan ser considerados de interés cultural. Adquisición de obras de arte de interés artístico para exhibición y o donación. Y algo que también sumo, que más allá de lo que veíamos recién en las placas,
es, por ejemplo, los patrocinadores. Acá hay un tema muy importante, porque si hablamos de un mecenazgo, hablamos de la participación del sector privado. Cuando hablamos del sector privado, hablamos de contribuyentes del impuesto a las ganancias, como una de las cuestiones fundamentales, que aporten al financiamiento de proyectos que obviamente tienen que ser aprobados por este régimen que mencionábamos recién, que es el régimen de participación cultural, que está como nombre principal de esta iniciativa. Y además, dos criterios fundamentales: que no deban ningún tributo, y además algo que me parece fundamental y que se vincula con un tema de suma actualidad que se está debatiendo en la Cámara. ¿Qué es lo que se está debatiendo? Ojo con la publicidad respecto a la posible formación de personas con ludopatía. Bueno, en este caso, aquel patrocinador que quiera participar no debe tener como una de sus representaciones imágenes de bebidas alcohólicas ni tampoco de tabaco. Mira, eso te hace acordar a la discusión que se dio con los etiquetados frontal respecto al rol de la publicidad y hacer foco también en esa dimensión, ¿no? Y la participación de los famosos. Exacto. Ahí promocionando ciertas marcas, en este caso acá también, ¿no? La no participación en torno a algunos ítems fundamentales, como puede ser el tabaco o puede ser el tema del juego, ¿no? Exacto. Y para el cierre, un tuit de Hernán Lombardi del 15 de junio, exactamente 3 meses atrás, en donde citó un tuit de una persona que mencionó la aprobación por parte de la legislatura porteña en los cambios centrales de la ley de mecenazgo, obviamente para Cava, y en este caso Hernán Lombardi citó este tuit y dijo: una gran noticia para la cultura de la ciudad, espero que este año podamos aprobar la ley de mecenazgo a nivel nacional que permitirá agregar más financiamiento a la cultura. El ejemplo porteño es virtuoso y con estos cambios será aún mejor. O mejor aún, en realidad, esto lo tuiteó casi exactamente hace 3 meses y la semana próxima se va a tratar este tema en la Comisión de Cultura, donde Hernán Lombardi es el vicepresidente primero, así que me parecía totalmente interesante sumarlo porque me parece que tiene un impulso bastante importante este proyecto. Bueno, y con chances de poder avanzar en las comisiones, ¿no? Claro. Más allá de presentar el proyecto, muchas veces los legisladores se ven frustrados con sus iniciativas que no terminan de convencer a las autoridades de las comisiones y de poder impulsarlo en el primer paso que se tiene que dar, como toda iniciativa, que es el debate en comisión. Sí, totalmente. Y ver la manera de articular también los financiamientos frente a una definición del Estado Nacional de dejar de financiar esas líneas y esos programas, ¿no? Exacto. Buscar alternativas para que a través del financiamiento privado, la ley de mecenazgo funciona en la ciudad hace muchos años, la actualizaron, como bien decía Gonza, pero tenía práctica ya hace muchos años, sobre todo el Fondo Nacional de las Artes, con esa discusión, ¿no? De encontrar una alternativa. Pero comentábamos también, está el Senado de la Nación sesionando en este momento, Antonio. Sí, así es, ya empezó el debate por boleta única de papel. Habló el miembro informante Edgardo Cuellar, el senador por Entre Ríos, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Habló también Mónica Silva, dejando entrever, por lo que pude ir leyendo, que mandaban acá los colegas. Bueno, tiene que ver con el acompañamiento a esta definición en consenso y a la expectativa de ver, bueno, qué va a ocurrir acá en esta Cámara, ¿no es cierto?, con esas modificaciones. Exactamente, porque bien señala Tony, el proyecto lo aprobó diputados. Pero con otra composición de la Cámara, eso también hay que ver cómo se resuelve. Está con Estado parlamentario, el Senado con otra composición trata el tema y el proyecto va a volver acá. Sí, ¿no? Supongo que va a pasar por comisiones primero, para poder llegar al recinto antes de que termine el año parlamentario, o por lo menos que se convoque a las elecciones. También vamos a ver en el presupuesto si aparece algo vinculado al proceso electoral, que el año que viene renueva la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. La semana pasada conversé y le pregunté a gente del oficialismo en el Senado Nacional. ¿Ya están conversando con la Cámara de Diputados? Me dijeron que todavía no. Bueno, veremos. Retomará el debate la Cámara Baja cuando
regrese ese proyecto aquí a la Cámara. Sin duda. Vamos a una pausa, volvemos en minutos nada más, nos queda el último tramo del programa, seguramente alguna entrevista para desarrollar y las placas que nos trajo Antonio Ricobené sobre proyectos que también impulsan los diputados aquí en la Cámara. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Aquí estamos en el último bloque de Pasos Perdidos del día de hoy, bueno, analizando lo que dejó la sesión de la jornada de ayer y también con la expectativa, Fer, de lo que pasará este domingo, sí, como decíamos, con la presentación del presupuesto. Bueno, que repetimos, no va a ser un ida y vuelta entre el presidente de la Nación y los legisladores nacionales, aquellos que participen de la reunión en el propio recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Va a haber representaciones de los diferentes bloques en varios casos. Veremos si hay bloques que van a estar totalmente ausentes. Hasta ahora ningún bloque oficialmente confirmó su ausencia. Recuerdo, lo que sí, algunos diputados han señalado, o algunos senadores, que tienen impedimentos como para llegar, ¿no? Recuerdo con la Asamblea Legislativa el 1 de marzo que el diputado Manrique de Unión por la Patria le dio la espalda al presidente de la Nación. ¿Vendrá, no vendrá? ¿Qué pasará con los diputados también que son a veces más críticos con el gobierno, ¿no? Sí, bueno, eso veremos qué es lo que va a pasar el domingo, pero lo cierto es que está confirmado el radicalismo, va a haber una delegación del radicalismo. El encuentro federal va a haber también representación. Miguel Pichetto va a estar el domingo sentado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Veremos qué es lo que hace Unión por la Patria, veremos qué es lo que hace Frente de Izquierda y veremos también los partidos provinciales que también tienen los problemas de los vuelos y la distancia. Exactamente. Vamos a nuestra próxima entrevista. Si te parece bien, nos vamos a trasladar hasta la provincia de Río Negro. Le damos la bienvenida a la diputada Lorena Santillán de La Libertad Villaverde. Ay, me confundí porque estábamos hablando justamente de la diputada Santillán. Lorena Villaverde, perdón, diputada. Le damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos. Diputada de La Libertad Avanza de la provincia de Río Negro. ¿Cómo está? buenas tardes ahí a todos en el piso. Bueno, por lo pronto es importante que seamos del mismo bloque. Sí, total. Está bueno que no hayas confundido y estamos en el mismo bloque. Eso exacto, con tu compañera de bloque, perdón, le pido disculpas. Estamos repasando lo que dejó la sesión del día de ayer aquí en el recinto de la Cámara de Diputados. ¿Cómo evaluó justamente el trabajo de estrategias que dio su bloque, La Libertad Avanza, para lograr justamente que no se lleguen a los 2/3, que era la pretensión de la oposición? Bueno, a ver, lo que sabemos y somos todos conscientes, y por supuesto que es una causa de lo más noble, que es la dificultad con la que están pasando los jubilados hoy, atiende a muchos años de estas normas o estas leyes demagógicas que quieren intentar llevar por delante y adelante algunos diputados, los han llevado a los jubilados a ganar lo que ganan. Entonces, nosotros tenemos
un plan de gobierno que lleva adelante nuestro presidente, donde el déficit cero es innegociable, y sancionar medidas que tengan un impacto tan de corto plazo para que después nos perjudiquen, no lo vamos a hacer. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo le va? Mi nombre es Gonzalo Salabarrieta, la estoy saludando aquí desde el piso. Me gustaría saber su opinión y por qué no también preguntarle, puertas hacia adentro, dentro de La Libertad Avanza, ¿cuáles son las sensaciones de recibir a Javier Milei para presentar el presupuesto el próximo domingo por la noche? Me gustaría saber un poco cuál es su opinión personal y también si quiere extenderla hacia lo que es la opinión del bloque. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Voy a hablar claramente de mi opinión personal porque estamos acá en un espacio donde siempre lo aclara nuestro presidente. No somos manada. Estamos, por supuesto, atrás de este plan de gobierno y de las formas de gobierno disruptiva que tiene nuestro presidente, que entiendo además, y a juzgar por los hechos, ganó de esa manera. Los argentinos queríamos algo diferente. A ver, creo que estamos todo el tiempo midiendo lo chiquito o lo grande, que si es con el reglamento, si son los usos y costumbres. La verdad que Javier planteó una campaña completamente nueva, decir esas verdades incómodas ante una mentira, pero decir la verdad, mostrarse tal cual es. Si eso atiende al deseo de todos, es una cuestión, creo, más de cada uno, de las formas de hacer la vieja política, que también digo, a juzgar por los hechos, muchos resultados, ser muy buenos en los modales o muy buenos en los reglamentos, no nos llevaron como argentinos. Digo, esa manera de avanzarnos con una ideología que no permitió que nuestros pueblos del interior se desarrollen y que el pueblo argentino en general tenga puestos de trabajo, no nos llevó a buenos términos. Digo, si esto se refiere a modales y a las formas. La verdad que a mí me parece divertido, me parece interesante y me parece muy serio que venga y plantee él, de cara a todo en la Cámara de los Diputados, el presupuesto 2025. Y, diputada, pensando en el presupuesto 2025, ¿dónde piensa usted que van a estar las claves o los puntos en los que usted va a prestarle más atención, teniendo en cuenta, bueno, lo que pueden ser los subsidios a la energía, a las tarifas? ¿Cómo piensa que va a darse eso? Digo, ¿cuáles van a ser los puntos a los que más atención usted le va a prestar? A mí no me gusta anticiparme, no me gusta hacer futurología. Creo que tenemos en pocas horas la oportunidad de escucharlo en vivo y en directo a nuestro presidente. Dejémosle a él que nos los diga. Y respecto de mi deseo, creo que hay un plan donde el punto está puesto en que le demos libertad y, por supuesto, mucha previsibilidad a la inversión, tanto nacional, digo, de los empresarios locales, como lo internacional. Y ahí es donde debe estar puesto que hoy el gran esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos atiendan a esta cuestión. O sea, el presupuesto, como nos dijo siempre el presidente, y ha sido muy claro los 9 meses que llevamos en el gobierno, va a atender a las cuestiones más importantes como los vulnerables, seguro. Y luego, en cuanto a subsidios en la energía, creo que el RIGI, la ley de base, ya le da un montón de beneficios a todos los inversores para que la cuestión energética produzca lo que va a producir, y en términos del 2025-2026 el país se vea con la consolidación de esa inversión de 30 millones de dólares que estamos esperando. Lorena, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Lorena, preguntarle este tema, que es uno de los temas centrales, ¿no? El RIGI y las inversiones a llegar a la República Argentina. ¿Qué dice el mundo vinculado con las energéticas, ¿no? Que es por donde pueden pasar las grandes inversiones? Buenas tardes, Fernando. Yo creo que han sido muchísimas las noticias donde el empresariado nacional como el internacional han dado muestras de la consolidación de que con el RIGI y con la ley de bases en sus reglamentaciones y con las desregulaciones que está llevando adelante el ministro Sturzenegger van a ser muy viables, porque estamos esperando
miles de millones de dólares. Digo, voy a hablar puntualmente de mi provincia de Río Negro. Estamos esperando 8.400 millones de dólares en nada más y nada menos que en un sector energético nuevo que es el hidrógeno, y estamos trabajando más allá de lo que ampara el RIGI a este tipo de inversiones, también trabajando en una ley específica para el sector. También puedo decir que hay en todos los ámbitos de las energías han presentado ya planes de acción y por supuesto que los agregados comerciales de las distintas embajadas, donde ya están tratando de firmar compromisos para el futuro, ¿no? Nosotros tenemos que estar preparados en esa ventana de oportunidad al mundo que tenemos con nuestra posibilidad de ser parte protagonista en el escenario energético mundial. Y hoy la demanda de los países europeos es clave en esto. Como lo dijo también en el caso de YPF, el ingeniero Marín estuvo en India ya trabajando sobre la compra de lo que va a ser el producto que nosotros podamos exportar. Con lo cual entiendo yo que han sido muchas las muestras y por eso digo que las consolidaciones se van a dar ya en breve, porque en noviembre, si Dios quiere y la Argentina sigue avanzando en este plan de gobierno trazado por nuestro presidente, va a estar recibiendo las primeras inversiones en materia del oleoducto que va a salir y va directamente a Punta Colorada en su construcción. Creo que han sido muchísimas las muestras de confianza que ha mostrado el sector energético y es el momento, como lo dijo el otro día el vicejefe de gobierno, Rolandi, en la celebración de los 110 años de la compañía Shell, que es momento de invertir, de que el empresariado invierta, digo, en referencia al local, porque se necesitan seguir trabajando sobre las conectividades, con los gasoductos, con la infraestructura, y es momento de hacerlo y no especular ni esperar a qué sucede el 2025 en las elecciones de medio término. Estamos trabajando y creo que ya el gobierno nacional dio las muestras de que se está trabajando en un país previsible, confiable y a largo plazo. Bueno, gracias, diputada Villaverde, por este ratito. Disculpe nuevamente por la asociación entre dos diputadas del bloque, pero le agradecemos mucho este ratito. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana, que ya estamos llegando. Igualmente. Nos vemos el domingo, seguro. Hasta luego. ¿Cómo no? Muy bien, ahí estaba Lorena Villaverde, diputada nacional por el bloque de La Libertad Avanza. Las inversiones, un dato interesante, para noviembre la llegada de inversiones, ya las primeras, ¿no? A partir de lo que es este régimen de incentivo a las grandes inversiones. La diputada Lorena Villaverde preside la Comisión de Energía y Combustibles, por eso le preguntabas específicamente, es de Río Negro, así que daba también esos detalles. Vamos a compartir tus placas, Antonio, ¿te parece bien? Así es, Aman. Vamos a andar a hablar sobre un proyecto que presentó el PRO en esta estrategia que tiene el bloque que preside Cristian Ritondo respecto a tirarle salvavidas al gobierno con lo que no pudo ser en la ley bases. Bueno, como la ley que declara a la educación como un servicio estratégico esencial, teniendo en cuenta que es uno de los puntos que fue frenado del DNU en la justicia. Pero bueno, esto tiene que ver con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Es un proyecto que presenta el diputado del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, y declara esta compañía aeronáutica sujeta a privatización, considerando también, es un proyecto que ingresó la semana pasada cuando veíamos una serie de huelgas de los trabajadores que complicaban a algunos pasajeros a poder tomar sus vuelos, y en medio de ese contexto llegó este proyecto que, bueno, el PRO viene hablando prácticamente desde su fundación de la necesidad de privatizar esta compañía aeronáutica de bandera. Sí, decíamos, eso lo manifestó hasta el propio Mauricio Macri, estaba en la ley bases, pero el gobierno la corrió. Recordemos, se aprobó la media sanción con Aerolíneas Argentinas, una de las empresas sujetas a privatización, pero finalmente cuando fue la lectura de las modificaciones en el Senado de la Nación, se la corrió directamente de ese listado de empresas que podían ser privatizadas, y por eso el gobierno nacional no pudo avanzar con esto. Junto con Aerolíneas Argentinas, también se quitó de ese listado a Correo Argentino y a Radio y Televisión Argentina. El PRO decide avanzar ahora con Aerolíneas Argentinas, presentando este proyecto de privatización de la compañía.
firmas llevan diputados de distintos sectores del PRO, de distintas provincias, como Martín Yesa de la provincia de Buenos Aires, Sergio Capozzi de Río Negro, María Florencia de Sensi también de Buenos Aires, Karina Bachey de La Rioja, porque lo que plantean es que es de público conocimiento el déficit que genera a las arcas del Estado esta compañía que nació como una compañía estatal, después fue privatizada en la década del 90 y en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue reestatizada en una ley sancionada por este Congreso de la Nación. Los aportes del Estado para cubrir el déficit es superior a 8.000 millones de dólares, según plantean en los fundamentos los autores de este proyecto, y remarcan que adeuda el pago de más de 340 millones de dólares correspondientes a la sentencia del CIADI, lo que fue ese juicio que quedó pendiente después de que se reestatizó esta compañía. Con todos estos números, bueno, el propio Javier Milei también habló en la campaña presidencial de venderla. Una de las cosas que decía es que regalada sale cara, por lo que implicaban estas cifras en línea con lo que presenta el proyecto del PRO. De hecho, el propio presidente Javier Milei se atrevió a hablar de, bueno, regalársela directamente a los trabajadores viendo estos pagos que se debían. Cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de línea para 81 aviones activos. En el PRO remarcan que estas cifras implican que hay casi 15 pilotos por cada avión operativo, marcando estos argumentos numéricos respecto del funcionamiento de la compañía para justificar su deseo de privatización. La privatización permitirá que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando el ambiente más competitivo para beneficiar a todos los ciudadanos. Bueno, cabe destacar también que esto es algo distinto a lo que está llevando a cabo el gobierno nacional, a cargo en la cartera de desregulación que lleva adelante el ministro, nuevamente ministro Federico Sturzenegger, porque bueno, en las últimas horas, si bien hay ciertas regulaciones con lo que tiene que ver con la política de cielos abiertos, lo que ellos llaman, Aerolíneas Argentinas también es un insumo del gobierno nacional para incentivar un poco más el turismo, que bueno, bajó al igual que el resto de las actividades económicas, con pasajes aéreos más baratos en distintos horarios para competir con las aerolíneas low cost. Digamos, si el gobierno en un principio intentó privatizarla, bueno, ahora usa esta empresa como una herramienta también para reactivar el turismo. No recuerdo si nos queda alguna placa más para seguir repasando o si ya estamos. Creo que es la última esta, sí. Esta fue la última. Pero bueno, quería presentarles este proyecto del PRO de retratar lo que no pudo ser de la ley Bases. Recordemos que cuando fue el debate de la ley Bases, justamente el artículo 7 que tenía las empresas sujetas a privatización, eran 41 originalmente. Exactamente. Y se fueron en las negociaciones por los votos, justamente reduciendo esa lista hasta llegar al Senado de la Nación 9 empresas, de las cuales incluso 3 fueron excluidas para lograr el voto de los senadores, sobre todo del radicalismo, ¿no? Claro. Que habían avanzado en ese sentido. Y principalmente los senadores de la Patagonia, exacto, que marcaron como una de las empresas importantes para que estén en manos del Estado Nacional a la empresa Aerolíneas Argentinas. Exactamente. Que seguramente serán mismos argumentos si este proyecto avanza también aquí en la Cámara de Diputados y si el día de mañana termina aprobándose y va el proyecto al Senado. Es muy posible que los mismos senadores planteen sus reparos a la privatización de Aerolíneas Argentinas. Hay que ver cómo es el proceso de este proyecto de ley, por lo menos hasta este periodo que termina el 10 de diciembre del 2025. Los diputados y senadores que tengan mandato después, el proyecto veremos qué derrotero tiene el año próximo, año, el año próximo, en función también de esto que decías. Y parte de lo que argumentaban en aquel entonces muchos diputados de la oposición dialoguista, que bueno, algunos hoy son aliados estratégicos como el PRO, era que si el proyecto era enviado, en particular empresa por empresa, hubiera sido más factible el proceso privatizador de las mismas, ¿no? Y no en un paquete cerrado. Y no en un paquete cerrado, exactamente. De hecho, el radicalismo planteaba la posibilidad de abrir el listado, en su momento no fue posible, así que bueno, el dictamen final y la media sanción en diputados, luego en el Senado,
tuvo que ver con las negociaciones y me recordaba un poco lo que comentabas recién respecto a boleta única. En la ley bases tampoco hubo un diálogo entre Senado y diputados, por eso lo que llegó al Senado fue modificado y tuvo que volver a la Cámara de Diputados para poder avanzar en el proceso y con la ratificación de lo que se votó en el Senado con la ley bases y la insistencia de lo que sucedió con paquete fiscal por las modificaciones que habían incorporado los senadores que no les gustaron a los diputados. Hay una estrategia distinta, me parece, con el presupuesto. Sí. Bueno, sí, el presidente de la Nación está invitando a los diputados y a los senadores. Después veremos cómo sigue esa estrategia ya en manos de José Luis Esper. Pero también, obviamente, si a José Luis Esper lo llaman los senadores y le dicen vamos a concurrir o voy a participar de la reunión, aunque sea como oyente, obviamente que José Luis Esper le va a abrir la comisión de presupuesto para que desde el Senado sus representantes vengan y sigan de cerca cómo va a ir el y atender las negociaciones sobre todo, claro, ¿no? Porque todo lo que se modifique en la Cámara de Diputados luego es un trámite un poco menos complejo en la Cámara de Senadores, donde están directamente los representantes de los gobernadores. Es verdad, en la Cámara de Diputados son representantes de todas las provincias, pero no es directamente la representación de la gobernación, ¿no? Claro, y eso también es una discusión que puede embarullarse si no se resuelve de una manera ordenada o si el oficialismo no apunta a tener la mayor cantidad de modificaciones aprobadas en diputados para que no tenga que ser un trámite de ir y venir y que en el medio se generen mayores costos obviamente para la gestión del gobierno. Sí, por lo general el presupuesto general de gastos cuando se discute casi en espejo con los senadores nacionales. Exacto. ¿No? Las modificaciones que se van planteando y que van planteando los senadores, que van planteando los gobernadores, que van planteando los diputados, se hace casi permanentemente aquí en la Cámara Baja y una vez que se cierra en la Cámara Baja no es un trámite, pero prácticamente podríamos decir que tiene un tiempo menor de desarrollo y de debate en el Senado Nacional. Es menos engorroso porque ya se ha hecho todo un proceso de, digamos, acuerdos acá en la Cámara de Diputados. Para que no tenga que volver otra vez. Exacto. Antonio Ricovene, bueno, ahora sí ya te liberamos. Bueno, gracias por estar. Muchas gracias por darme este espacio. Nos vemos la semana que viene. Será hasta la próxima. El domingo, como les decimos, aquí a las 21 horas se va a estar transmitiendo seguramente esta presentación del presidente de la Nación del presupuesto 2025. Así que es una instancia más. Nosotros igual nos encontramos mañana porque hoy es jueves. Vamos a encontrar, obviamente, y vamos a ver si ya mañana tenemos algunos datos más respecto de cómo va a ser la presencia del presidente para presentar su presupuesto, su hoja de ruta, que en principio dicen que va a ser disruptiva. Nos vamos hasta mañana, Fer. Hasta mañana, gracias, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión.